Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas como siempre, y esta que llama mucho la atención porque en el mundo de la música, particularmente en México, fue una gran noticia, una dolorosa noticia. Murió el último gran exponente de la música ranchera. No sé si es el último, pero bueno, si lo consideran los mexicanos en el diario Milenio, pues así debe ser, así tiene que ser. Cumplí con mi pueblo, la frase que él había expresado hace algún tiempo atrás, y abajo en la parte final, en la parte de la sumilla dice AMLO, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentan el deceso de Vicente Fernández. Miles de personas acudieron anoche a la arena BFG en Jalisco para el homenaje de cuerpo presente. Queda pendiente el tributo en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana. Murió Vicente Fernández, como dice Milenio, el último gran exponente de la música ranchera, porque evidentemente esta es una tradición no solamente de México, sino de Centroamérica y también algunos países latinoamericanos. Un tributo necesario y oportuno para el gran Vicente Fernández. Pasamos ahora al Mercurio a propósito de, no tiene lo que se destacó en las portadas de otros medios de comunicación, el gran debate entre José Antonio Katz y Gabriel Boric, el titular principal del Mercurio de Chile, que lo hemos considerado porque en estos días evidentemente hay gran agitación política e informativa a propósito de la segunda vuelta en Chile. Dice así: a puertas del crucial debate, expertos electorales advierten las claves que definirán la última semana de campaña. ¿Cuáles serán las claves? No se dice. Generalmente el titular deja en dudas cuando debería dar certezas de la necesidad informativa que tiene cualquier persona que apenas ve el titular puede interesarse por la nota. En el costado izquierdo dice: ante Consejo Fiscal Autónomo, equipos de Boric y Katz anticipan cómo financiarían sus programas en el primer año de gobierno. En el encuentro, ambas candidaturas expresaron su interés por cumplir los compromisos. Pues bueno, así dicen todos los candidatos. Esperemos que efectivamente ocurra así. Pues no hay más nada relevante que destacar en este diario el día de hoy. Pasamos ahora a algo que sí es de interés general, que no va a ser noticia en todos los países, pero que además se queda corto el titular de Últimas Noticias. Dice: arriban al país 2,6 millones de vacunas Sputnik-like. Lo que habría que destacar, y es una sugerencia nada más, es que el 80% de la población venezolana residente en ese país ya fue vacunada. Ese es uno de los temas principales, quizás creo que está en el portal de Telesur, pero destaquemos lo que dice ahí: 2,6 millones, y dice: la vacuna creada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú será una de las que estarán empleando en el plan de vacunación de refuerzo contra la COVID-19 que se iniciará el próximo mes de enero, de acuerdo con lo informado por las autoridades. Es el primer lote del antídoto ruso, uno de los más efectivos contra el coronavirus. Ahí tienen ustedes un titular principal, ahí está la fotografía en la parte inferior, el arribo de las 2,6 millones de vacunas Sputnik-like que servirían de refuerzo o lo que se conoce como la tercera dosis en Venezuela. Lo importante es que se destacó ayer fue que el 80% de la población venezolana ya está vacunada. Y además en el titular de Últimas Noticias de este lunes 13 de diciembre hay otro que llama la atención, y es que Venezuela y Bolivia estrechan lazos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez y su homólogo boliviano David Choquehuanca se reunieron este sábado en Caracas y ratificaron el compromiso de sus gobiernos por la unión y la paz de la región. Vamos a ver además que hay interés porque América Latina retome el sendero de la integración. Veremos otros titulares al respecto. Por ejemplo, aquí está: ¿qué dice la senadora Lucía Topolansky, senadora y ex vicepresidenta de Uruguay y compañera histórica de Pepe Mujica? Los países de Latinoamérica estamos en el mismo barco, dice ella. Una entrevista que vale la pena leer, habrá que leerla por completo. Pero página 12, a propósito de lo que mencionábamos anteriormente de Últimas Noticias, también es muy importante tener en cuenta la integración, la unidad, el trabajo conjunto de los latinoamericanos y en particular de sus gobiernos. Titular principal de página 12 a propósito de la pandemia: para que no pase el coronavirus. Hay una ilustración
un poco básica para lo que normalmente acostumbra hacer. Página 12, ante la creciente curva de contagios y el desafío de la variante Omicron, el gobierno argentino dispuso fomentar la vacunación de los grupos que aún la resisten con la implementación desde el 1 de enero de un pase sanitario destinado a los mayores de 13 años. Para asistir a eventos masivos y actividades recreativas o religiosas será necesario acreditar el esquema completo de inmunización, dice y ha dispuesto el gobierno argentino a propósito de la creciente curva de contagios y el desafío, como dice el titular de página 12, de la variante Omicron. Más notas de interés, de lectura que siempre trae este diario, lo tienen en el costado izquierdo. Deberíamos recomendar, por ejemplo, la de Mempo Giardinelli, un importante escritor y periodista argentino, Lectura heterodoxa de las plazas. Importante lo que menciona él. Pasamos al diario El País de España, que no trae la noticia, me imagino porque fue hace pocas horas quizás, el archivo del caso que investiga al emérito rey Juan Carlos de España. La justicia suiza archivó el caso en el que se le acusaba, se le investigaba al ex rey, se le podrá llamar, no sé ni cómo se lo llama ya, pero activamente a Juan Carlos, quien está investigado por lavado de dinero a propósito de ciertas obras que se construían en España. En el titular principal del país, el gobierno acelera los fondos de la Unión Europea y autoriza ya 18.000 millones. ¿Para qué es eso? El Ejecutivo ha aprobado más del 73% del gasto previsto para este año tras superar el atasco inicial y ha transferido 11.000 millones a las autonomías, es decir, a los gobiernos autónomos de España. Pero fíjese en la fotografía principal, que tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos. Lastimosamente en Kentucky hubo un tornado muy fuerte, lamentable, hay más de 50 muertos, de lo que tengo entendido. Un hombre examina los restos de su casa reducida a escombros por el paso del huracán Mayfield en Kentucky. En la zona cero de la furia del tornado, los pueblos arrasados y decenas de muertos tras una inaudita catástrofe en Estados Unidos. De hecho, se declaró como estado de emergencia en Estados Unidos por parte del presidente Joe Biden, y en la nota del diario habla alrededor de decenas, pero no dice exactamente cuántos serían. Pero lo que se conoce es que alrededor de 57 era la última cifra que pude revisar, serían los fallecidos en ese estado de los Estados Unidos. Y bueno, más información de orden local también tiene a continuación. La agencia española EFE, a propósito del fallecimiento de Vicente Fernández, con canciones y fotografías, seguidores han dado el último adiós a Vicente Fernández. En el costado derecho, más información. Estados Unidos, lo que mencionábamos del tornado, Estados Unidos se agarra a un milagro en la fábrica derruida por el tornado. Mucha gente acudió a zonas para protegerse, pero no sirvió de nada. El tornado acabó con esas construcciones, edificaciones, casas que prácticamente volaron por los aires, según las imágenes que se pudo apreciar en las cadenas internacionales que cubrieron el evento. Y el tema de Rusia sigue llamando la atención. El G7 eleva el tono de su advertencia al presentar un frente común ante Rusia. Lo vamos a comentar más adelante con otro tema. Vamos a la agencia cubana Prensa Latina, resultados de la vacuna Abdala de Cuba en publicaciones internacionales. Cada día más se destaca, se reconoce la efectividad de la vacuna Abdala, y ojalá esto signifique también un paso muy importante para que los seres humanos, teniendo varias opciones, la Sputnik, la Abdala, y no las comerciales de otros países o de otras empresas, tengan la posibilidad de resolver la situación de la pandemia, particularmente en África. Y ahí se ve en el cuadro, es el 92,28% de eficacia, según lo que se conoce ahí. Pasamos y vamos cerrando a propósito de lo que decíamos, propuestas y cruces intensos, todo lo que dejó el penúltimo debate entre Boric y Katz, que es de mucha atención, les llama la atención lo que está pasando en Chile. Veamos en la parte final algo que mencionaba a propósito de América Latina. Lula, el expresidente y actual candidato del Partido de los Trabajadores en Brasil, los medios han tenido un rol importante en la región para derrumbar a presidentes progresistas, dice Lula, y que se va convirtiendo cada día más
además en una evidencia, en una certeza del rol que cumplen los medios de comunicación en la política latinoamericana. Lo vivió él personalmente, lo ha vivido Cristina en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, lo está viviendo en estos momentos Pedro Castillo en Perú, 4 meses y pico de gestión y ya los medios de comunicación hacen campaña por su destitución. Ahí tienen el rol que juegan los medios y que para eso estamos, para cuestionar. Vamos cerrando entonces con portales informativos. El de nuestra casa Telesur, primer grupo de la caravana de migrantes llega a la Ciudad de México. El gobierno de esa ciudad, de la Ciudad de México, indicó que el enfrentamiento entre policías y migrantes dejó un balance al menos de 20 heridos. Esto es lo que ocurrió en la tarde-noche de ayer, en la tarde, desde el mediodía había preocupación por este acontecimiento, porque efectivamente las fuerzas militares y policiales retuvieron a la caravana y hubo graves enfrentamientos, duros enfrentamientos, con imágenes que se destacaron en los principales informativos de la tarde-noche de ayer. En el costado derecho, información importante: Partido Comunes presenta candidatos a legislativas en Colombia. El partido que evidentemente representa a lo que significó buena parte de la fuerza política de las FARC. En Argentina se implementará el paso sanitario a partir de enero, que ya lo mencionamos, y un grave accidente en el Ecuador deja al menos hasta este momento 18 muertos y 25 heridos. También este fin de semana hubo muchos problemas con el clima en una población del centro del Ecuador, en Guano, en la provincia de Chimborazo. También un deslave de un río impresionante, imágenes impresionantes del deslave del río en Guano, provincia de Chimborazo, en Ecuador. Esto es lo que debemos destacar en la información. Solamente cerramos con France 24 a propósito de lo que decíamos y queríamos comentar. El G7 advierte a Rusia de consecuencias masivas ante una eventual invasión a Ucrania. Uno se pregunta, frente a estos titulares y frente a estas declaraciones, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los informes? Incluso si son secretos, que probarían una eventual invasión a Ucrania. Como decía el señor Lula da Silva, son los medios de comunicación los que generan todo esta alarma, esta incertidumbre, esta sospecha de que Rusia invadiría a Ucrania. ¿Hay alguna declaración oficial que pruebe aquello, o por el contrario, desde Rusia se ha sido enfático en señalar que no hay ningún interés ni además una sola especulación al respecto de una posible invasión a Ucrania? ¿Qué es lo que intentan? Me parece, eso es una opinión absolutamente personal, es justificar una nueva guerra, una nueva carrera armamentista, gastar en algo la cantidad de armas, de explosivos y municiones que tienen en las reservas para poder tener el gran negocio que mueve a grandes empresas y que son parte de los gobiernos mencionados. El G7 ya sabemos quiénes lo integran, ya sabemos para qué sirven, para qué están, y obviamente hacen un bloque de refuerzo a una hipótesis planteada desde 2 medios de comunicación que ya sabemos cuál es su interés. Cerramos ahí esta primera parte, nos hemos extendido un poco y vamos a la pausa para volver con más de Enclave Mediática.